El amanecer en Guanajuato tenía un tono dorado que parecía bendecir los tejados, mientras el eco de las campanas de San Cayetano se deslizaba por las calles empedradas. En la plaza principal, la hermana Lucía de la Cruz se arrodillaba frente al templo con el rosario entre los dedos. Vestía un hábito sencillo, gastado en los bordes, y su mirada estaba fija en el cielo. Sus labios se movían con serenidad, pronunciando oraciones que se mezclaban con el murmullo del viento. La gente pasaba observándola con una mezcla de respeto y desconfianza. Algunos se persignaban al verla, otros desviaban la mirada. Un grupo de jóvenes, apoyados junto a una fuente, murmuraban entre risas. ¿Otra vez la monjita del rosario?, dijo uno de ellos con tono burlón. «Nomás quiere llamar la atención», añadió otro. «Aquí nadie reza en la calle». Lucía los escuchó, pero no levantó la vista. Su fe no dependía de la aprobación de nadie. Había aprendido que la oración era una conversación íntima y no una exhibición. Sin embargo, comprendía que, en aquel pueblo, la religión aún despertaba heridas antiguas. Respiró hondo, dejando que la calma la envolviera, y continuó rezando. «Padre nuestro que estás en el cielo». El sol comenzaba a calentar las piedras cuando un anciano se acercó. Era don Ramiro, vendedor de velas frente al templo. «Hermana, no haga caso», le dijo con voz baja. «La fe siempre incomoda a quien no la entiende». Lucía sonrió, agradecida. «Dios le pague, don Ramiro. No busco molestar a nadie. Solo quiero que la oración siga viva, aunque sea en silencio». A lo lejos, el padre Esteban, párroco del templo, la observaba con preocupación desde la puerta. Sabía que Lucía tenía un corazón valiente, pero también comprendía los límites del pueblo. En los últimos meses, algunas personas habían comenzado a quejarse de la monja que rezaba en público. Para ellas era una provocación. Lucía terminó el rosario, besó la cruz de madera y se incorporó lentamente. Sus rodillas dolían, pero su espíritu estaba en paz. Miró el cielo despejado, azul como el manto de la Virgen, y pensó en las palabras de su madre espiritual. «Cuando el alma se arrodilla, el mundo entero puede levantarse contra ti, pero nada podrá arrancarte la fe». Caminó hacia el convento, donde las campanas menores anunciaban la hora del desayuno. En su interior sentía una mezcla de gratitud y presentimiento. Algo en el aire parecía más tenso que de costumbre, como si el murmullo del pueblo la siguiera con cada paso. En el camino, se detuvo un momento junto al mirador que dominaba el valle. Desde allí podía verse la ciudad despertar entre montañas, con las casas de colores ascendiendo en espiral. Cerró los ojos y elevó una plegaria silenciosa. «Señor, dame fortaleza para no dejar de creer, incluso cuando el mundo me niegue». El sonido de unos pasos la interrumpió. Era el padre Esteban, acercándose con paso lento. «Hermana Lucía», dijo con tono suave, «sé que lo hace con buena intención, pero quizá debería orar dentro del templo. Hay quienes no entienden este tipo de devoción». Lucía lo miró con serenidad. «Padre, no busco que me entiendan, sino que alguien escuche. Si dejo de rezar aquí, ¿quién recordará que aún hay quienes confían en la oración?» El sacerdote suspiró, reconociendo en sus ojos una determinación que no podía apagar. «Entonces rece, hija, pero hágalo con prudencia. La fe también necesita sabiduría». «Lo intentaré, padre», respondió ella con humildad. «Pero no dejaré de hablar con Dios mientras haya aire en mis pulmones». Cuando el sacerdote se alejó, Lucía permaneció quieta un instante, observando cómo las sombras de las casas se acortaban con el sol del mediodía. Sabía que su simple acto de rezar podría traerle problemas, pero también sabía que la fe, cuando se oculta, muere lentamente. Antes de entrar al convento, giró hacia la plaza una vez más y pensó: «Si este es mi camino, que sea con luz». Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que te inspiren a creer en el poder de la fe y la esperanza. El rumor sobre la monja del Rosario se extendió por el pueblo con la rapidez del polvo cuando sopla el viento. En los portales del mercado, entre puestos de frutas y tortillas recién hechas,
se escuchaban comentarios cada vez más cargados de burla. «Dicen que reza para que todos se conviertan», comentó una vendedora de flores mientras acomodaba sus ramos de alcatraces. «Pues que rece por sí misma», respondió otra, «porque aquí la gente ya no se deja engañar por santos ni milagros». Lucía caminaba entre los pasillos del mercado con su cesta de pan y verduras. Podía sentir las miradas, el silencio que se abría a su paso. No era odio lo que percibía, sino algo más sutil, desconfianza, un cansancio acumulado de generaciones que habían aprendido a temer lo religioso. Bajó la vista y continuó su camino, repitiendo en su mente las palabras del Salmo que la consolaban desde niña. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». En la esquina del mercado, un grupo de jóvenes la observaba. Entre ellos estaba Emilio, el mismo que la había ridiculizado días antes. Sostenía una manzana y la lanzaba al aire con desdén. «¿Ya va a empezar su misa otra vez?», preguntó con voz alta, provocando risas. Lucía lo miró sin rencor. «Solo paso por mi pan, hijo. No todos los rezos se hacen de rodillas. Pues rece por nosotros, a ver si se nos quita lo pecadores», dijo otro, entre carcajadas. No respondió. Siguió su camino con el rostro tranquilo, aunque por dentro sentía un leve temblor. El desprecio no dolía por lo que decían, sino porque revelaba cuánto miedo podía causar algo tan simple como una oración. De regreso al convento, el cielo comenzó a nublarse. Los cerros, cubiertos de neblina, parecían observar desde lejos los conflictos del pueblo. Cuando cruzó el portón de hierro, la esperaba el padre Esteban con gesto serio. «Lucía», dijo con voz cansada, «me han llegado quejas. Dicen que su presencia en la plaza provoca tensión». «¿Tensión por rezar, padre?», preguntó ella sin alterar su tono. «La gente está confundida. Temen lo que no entienden. Algunos creen que usted intenta imponer algo. Solo intento mantener viva la fe. Si la oración causa miedo, entonces el silencio se ha vuelto costumbre». El sacerdote la miró largo rato antes de responder. «No todos están preparados para ver la fe con los ojos abiertos. Tenga cuidado, hija. La devoción puede ser un arma de doble filo». Lucía asintió. No discutió. Sabía que el padre Esteban no buscaba detenerla, sino protegerla. Sin embargo, en su interior ardía una llama difícil de apagar. La fe no se enseña escondida. Había visto demasiada tristeza en las calles, demasiadas almas rendidas a la desesperanza. Si una simple oración podía despertar algo, aunque fuera incomodidad, entonces valía la pena. Esa noche, mientras las demás hermanas rezaban en la capilla, Lucía permaneció en silencio frente a una vela encendida. Observó la llama vacilar con el viento y pensó en las voces del mercado. «Si me desprecian por rezar, ¿qué pasará cuando alguien quiera amar con pureza? ¿O cuando intente perdonar?». Su corazón se apretó con una mezcla de tristeza y ternura. Recordó el rostro de Emilio, el joven de mirada desafiante. Detrás de sus palabras, Lucía había percibido algo más. Miedo. Miedo a lo que no podía controlar. «Señor», susurró, «dales entendimiento, no castigo. Que aprendan a mirar sin odio». Las campanas tocaron el último aviso antes del silencio nocturno. Desde la ventana de su celda, Lucía contempló la ciudad dormida, con sus faroles temblando como estrellas terrenales. El viento soplaba frío, trayendo consigo el eco de las voces que la habían juzgado. No podía evitar pensar que, más allá del desprecio, había una oportunidad. Si el pueblo la rechazaba, entonces allí mismo debía sembrar la semilla de la compasión. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Mañana volveré a la plaza, no por rebeldía, sino por amor». El eco de su decisión resonó en la oscuridad como una promesa silenciosa. El desprecio no sería su enemigo, sino la prueba que daría sentido a su fe. El amanecer llegó envuelto en un silencio pesado. Lucía despertó antes del toque de campana y se quedó un momento mirando el techo de su celda. El murmullo de la noche aún resonaba en su mente, mezclado con fragmentos de recuerdos que el tiempo no había borrado. Había aprendido a convivir con ellos,
como quien convive con una cicatriz. Mientras se preparaba para las labores del día, la memoria la arrastró de regreso a Morelia, al orfanato donde había crecido entre muros húmedos y rezos susurrados. Recordó el olor a pan recién horneado que la Madre Teresa de Jesús preparaba cada domingo, y la voz firme con que enseñaba a las niñas a no temer al mundo. La fe no se guarda en los bolsillos, Lucía, le decía con aquella dulzura que sabía a verdad. Se lleva en la frente y en el corazón, aunque el viento te la quiera arrancar. Lucía había sido una niña callada, de mirada intensa. Sus ojos grandes parecían observarlo todo con una mezcla de curiosidad y melancolía. No conoció a sus padres, solo una carta vieja que mencionaba su nombre y una cruz diminuta de madera que llevaba siempre al cuello. En aquel orfanato aprendió que el amor podía encontrarse en gestos simples, una rebanada de pan compartida, una mano que seca las lágrimas, una oración dicha en conjunto. Recordó una tarde lluviosa en que las niñas, cansadas de las tareas, se quejaban de tener que rezar antes de dormir. ¿De qué sirve rezar si nadie nos escucha?, preguntó una de ellas, con voz traviesa. Lucía, que entonces tenía apenas 12 años, respondió sin pensar. Sirve para que no se te apague la esperanza. A lo mejor Dios tarda, pero nunca se olvida. La Madre Teresa sonrió desde la puerta y sin decir palabra colocó una vela encendida frente a Lucía. Mientras esa luz siga viva, hija, sabrás que no estás sola. Años después, cuando decidió tomar los votos, muchos le dijeron que no tenía por qué hacerlo. Podía vivir una vida común, trabajar, casarse, pero algo dentro de ella la impulsaba a entregar todo a una causa mayor. No se trataba de obediencia ciega, sino de gratitud. Había sobrevivido a la soledad gracias a la fe, y ahora quería devolverle al mundo esa misma llama. En el convento de Guanajuato encontró un nuevo hogar. Las hermanas la recibieron con cariño, aunque algunas consideraban su fervor demasiado visible. Le decían que el mundo había cambiado, que la gente ya no creía como antes. Lucía escuchaba en silencio, pero su alma no podía aceptar que rezar fuera motivo de vergüenza. Para ella, la oración era una forma de respirar. Mientras fregaba los pisos del pasillo aquella mañana, volvió a oír la voz de la Madre Teresa en su interior. El día en que te avergüences de hablar con Dios, ese día el mundo habrá vencido tu corazón. Lucía se detuvo y apoyó las manos sobre el balde. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, sino la certeza de que esa enseñanza era la raíz de todo lo que ahora enfrentaba. Más tarde, en el comedor, una de las hermanas más jóvenes le preguntó: «Hermana Lucía, ¿no tiene miedo de que la gente del pueblo la rechace?» «Claro que tengo miedo», respondió con honestidad. «Pero tengo más miedo de perder la fe que de perder la aprobación de los hombres». La joven asintió, impresionada por la firmeza de sus palabras. Esa noche, mientras el convento dormía, Lucía se asomó al patio y observó las estrellas. Le parecía escuchar en el viento el eco de las risas de sus compañeras de infancia y la voz lejana de la Madre Teresa repitiendo su consejo eterno. Cerró los ojos y rezó: «Si un día caigo, Señor, que sea hacia ti». Una paz serena la envolvió. El pasado, en lugar de doler, se había convertido en la raíz de su fortaleza. Y aunque el pueblo murmurara, sabía que su fe provenía de algo más profundo que el miedo o la costumbre. Era un legado que debía honrar, incluso si eso significaba caminar sola. El sol de la tarde caía sobre las calles empedradas de Guanajuato, tiñendo las fachadas con tonos anaranjados. En el mercado, el aire olía a frutas maduras, a pan recién hecho y a conversación. Las palabras viajaban de puesto en puesto como si el viento las empujara. La historia de la monja del Rosario se había convertido en tema obligado entre las vendedoras y los clientes. Dicen que la hermana se arrodilla frente al templo todos los días, aunque nadie la acompañe, comentó una mujer mientras pesaba jitomates. Yo la he visto, respondió otra con tono más suave. No hace daño a nadie, solo reza. Pues a mí me da desconfianza,
intervino un hombre. Una mujer que reza en público siempre está buscando algo. Lucía escuchaba sin intervenir. Había ido al mercado para comprar arroz y jabón, pero terminó envuelta en el murmullo de las voces que la señalaban. No sentía enojo, sino una mezcla de tristeza y compasión. En cada palabra había un temor que no era hacia ella, sino hacia lo que representaba, una fe demasiado visible en tiempos de indiferencia. A pocos metros, detrás de un mostrador de velas, don Ramiro observaba la escena. Era un hombre de edad, de rostro curtido por el sol y las penas. Llevaba años vendiendo sus productos frente al templo y había visto pasar generaciones de creyentes, pecadores y escépticos. Al escuchar los comentarios, se acercó al grupo con su paso lento pero firme. «Hablan mucho y saben poco», dijo sin alzar la voz. «Esa monja ha ayudado a más personas de las que ustedes imaginan. Cuando mi nieto se enfermó, fue ella quien nos cuidó sin cobrar un peso, rezando mientras preparaba las medicinas». Las mujeres se quedaron en silencio. Don Ramiro no hablaba por costumbre, y cuando lo hacía, el pueblo escuchaba. «No digo que todos crean en lo mismo», continuó, «pero el respeto no cuesta nada. La fe no se impone, se ofrece». Lucía levantó la vista y le sonrió en agradecimiento. El viejo le devolvió una leve inclinación de cabeza, como quien reconoce en silencio la bondad ajena. Sin embargo, el gesto no detuvo los rumores. Al contrario, los avivó. Algunos decían que la monja tenía visiones, otros que se comunicaba con los muertos. Historias sin fundamento que se multiplicaban con la facilidad de una chispa en el viento seco. De regreso al convento, Lucía pasó frente a un grupo de niños que jugaban con pelotas de trapo. Uno de ellos, un pequeño de cabello rizado, la miró con curiosidad. «¿Usted habla con Dios de verdad?», preguntó con voz inocente. Lucía sonrió. «Sí, hijo, hablo con él, pero también me gusta escucharlo». «¿Y cómo se oye?», insistió el niño. «Como cuando el corazón se calma y ya no tienes miedo», respondió ella, agachándose para mirarlo a los ojos. El niño asintió, pensativo, y corrió de vuelta con sus amigos. Lucía siguió su camino, con el corazón más ligero. Tal vez no podía cambiar los rumores, pero sí podía tocar los corazones uno a uno. Al llegar al convento, las campanas llamaban al rezo de la tarde. Las hermanas se reunían en el claustro, mientras el padre Esteban se preparaba para oficiar la misa. Al verla entrar, el sacerdote le dirigió una mirada de advertencia, aunque sus ojos revelaban también preocupación. «Hermana Lucía», dijo en voz baja, «los comentarios crecen. Hay quienes comienzan a ver su devoción como desafío». «No pretendo desafiar a nadie, padre», respondió ella con calma. «Pero no puedo negar mi fe para complacer al miedo». «Solo le pido prudencia», replicó él. «La prudencia también es virtud». Lucía asintió, aunque en su interior algo le decía que el camino ya estaba trazado y que retroceder sería traicionar su propia vocación. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su celda, el rumor del pueblo aún flotaba en su mente. No era solo ruido, era una advertencia. Sin embargo, antes de dormir, se arrodilló y rezó con voz serena. «Señor, si el mundo duda de mí, que mi fe no dude de ti». Al pronunciar esas palabras, una sensación de paz la envolvió. No sabía que los rumores serían apenas el comienzo de una prueba más grande, una que pondría su vida en manos de la fe que tanto defendía. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Lucía salió del convento aquella tarde. Llevaba una cesta con medicinas y pan que debía entregar en una casa del cerro. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo de los caminos empedrados. A pesar del clima, caminaba con paso firme, rezando en silencio. Cada palabra que murmuraba era una semilla de calma en medio del ruido del mundo. El sendero que conducía a las afueras del pueblo serpenteaba entre montes cubiertos de magueyes. Lucía conocía bien ese camino. Lo había recorrido muchas veces para visitar a enfermos o ancianos, pero aquella vez el aire tenía un peso distinto. No era solo el viento. Era una sensación que se posaba sobre la piel,
como si algo invisible la observara desde lejos. A mitad del trayecto, escuchó risas apagadas detrás de unas rocas. Detuvo el paso. La voz de Emilio surgió con un tono burlón. «Miren quién viene, la Santa del Rosario». Lucía no respondió. Apretó la cruz de madera en su mano y siguió avanzando. «¿No nos va a bendecir hoy, hermana?», preguntó otro joven con sarcasmo. Ella se detuvo, giró lentamente y los miró. Eran 4. Sus rostros mostraban una mezcla de burla e inseguridad. «No vengo a juzgar a nadie», dijo con serenidad. «Solo camino para ayudar a quien necesita». «¿Ayudar?», replicó Emilio, dando un paso al frente. «La gente del pueblo habla de usted como si fuera una santa. Pero no es más que una mujer queriendo llamar la atención». Lucía sintió un leve temblor en las manos, aunque su voz no lo delató. «Si rezar es llamar la atención, que así sea. Prefiero ser vista orando que ser recordada por mi silencio». Las risas de los jóvenes resonaron en el aire frío. Uno de ellos tomó una piedra y la arrojó a sus pies. «Entonces rece ahora, a ver si Dios la escucha aquí arriba». El viento se volvió más fuerte. Lucía respiró hondo y dijo con calma: «Dios escucha incluso a quien lo insulta». Pero el corazón cerrado no oye su respuesta. Emilio frunció el ceño. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. No el hábito, sino su tranquilidad. Aquella serenidad lo enfrentaba con su propio vacío, y eso lo enfurecía. Lucía dio un paso para continuar, pero Emilio la bloqueó. «No tan rápido, hermana. ¿Por qué no se queda un momento a rezar por nosotros?», dijo, acercándose demasiado. «Si eso quieren, rezaré», respondió ella sin retroceder, «pero no por burla, sino por sus madres, que seguro aún piden a Dios por ustedes». Las palabras cayeron pesadas. Por un instante, el grupo guardó silencio. Luego uno de ellos murmuró: «Ya vámonos, Emilio, déjala». Pero el orgullo pudo más. Emilio empujó la cesta que Lucía llevaba, derramando el pan sobre el suelo. «¿Dónde está tu Dios ahora?», gritó con una mezcla de rabia y miedo. Lucía lo miró sin odio, solo con compasión. «Está aquí», dijo llevándose la mano al pecho, «aunque tú no quieras verlo». El silencio que siguió fue cortado por un trueno lejano. La tensión se volvió insoportable. Emilio, en un impulso que ni él mismo entendió, dio un paso adelante y empujó a Lucía. Fue un gesto rápido, violento y torpe. La monja perdió el equilibrio. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Un grito ahogado se mezcló con el rugido del viento. El mundo giró. El horizonte se quebró en un torbellino de polvo y roca. Alcanzó a ver los ojos de Emilio, abiertos de terror, antes de que todo se volviera movimiento y vacío. En su mente, una sola frase se encendió como un relámpago: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». El viento rugía, las piedras pasaban como sombras veloces. No sintió miedo, solo una extraña paz, como si el tiempo se hubiera detenido. El eco de su nombre quedó suspendido en el aire. «¡Lucía!», gritó alguien desde lo alto, pero ya no había respuesta. Solo el rumor del viento en el barranco y el corazón del pueblo que, sin saberlo, acababa de cruzar el umbral de una historia que nadie olvidaría. El mundo se volvió un torbellino de viento y silencio. Lucía caía, pero la sensación no era de terror, sino de una calma irreal que se extendía dentro de ella, como si el tiempo se hubiese detenido. El rugido del aire golpeaba sus oídos, mezclado con el latido de su propio corazón. En medio de ese abismo suspendido, sus pensamientos se disolvían entre imágenes de su vida. El rostro de la Madre Teresa sonriendo en el orfanato, las niñas rezando con velas encendidas, el sonido de las campanas del convento al amanecer. En ese instante que parecía eterno, la monja no pensó en la muerte, sino en la entrega. «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu», repitió sin voz. No lo dijo con miedo, sino con ternura. Había vivido para servir, y ahora, si debía partir, quería hacerlo en paz. Pero algo dentro de ella se resistía. Un impulso invisible, una fuerza que la mantenía consciente mientras el vacío la envolvía.
El viento azotaba su rostro con pequeñas partículas de polvo. La falda del hábito se agitaba como alas rotas. Entre las ráfagas, creyó oír una voz que no venía de fuera, sino de dentro, suave y profunda, como un susurro que nacía del alma. «No temas, Lucía, no es el final». La respiración se le cortó. No supo si era un pensamiento propio o una voz ajena, pero el efecto fue el mismo. La calma se volvió más densa, más real. Sus manos, extendidas hacia la nada, parecían buscar algo que las sostuviera. El impacto no llegó. La caída se frenó con un sacudón repentino. Lucía sintió un tirón en el brazo derecho y un dolor agudo en el costado. El cuerpo quedó colgando, suspendido entre las rocas. No entendía qué la detenía. Abrió los ojos con dificultad. Una raíz gruesa, salida de la tierra, se había enredado en su manga, sosteniéndola con una fuerza casi milagrosa. El aire estaba inmóvil. Solo el zumbido de su respiración llenaba el vacío. La monja quedó allí, inmóvil, mirando hacia arriba. Las nubes se movían lentamente, abriendo un claro de luz. No podía moverse, pero tampoco sentía miedo. La tierra parecía sostenerla con un cuidado maternal. Su mente comenzó a vagar. Recordó las palabras del padre Esteban. La fe también necesita sabiduría. Pensó que tal vez él tenía razón, pero también comprendió que la sabiduría sin fe no habría salvado su vida en aquel instante. El viento volvió a soplar, ahora más suave, y trajo consigo el sonido lejano de los grillos y de las ramas que se mecían en lo alto. Lucía parpadeó y las lágrimas se mezclaron con el polvo en su rostro. No lloraba por miedo ni dolor, sino por una gratitud inmensa e inexplicable. «Jesús», susurró con voz débil, «¿fuiste tú quien me sostuvo?» El eco de su pregunta se perdió en el barranco. Nadie respondió, pero el silencio mismo pareció contener una respuesta. El aire se volvió más cálido, casi amable. La raíz que la sostenía crujió levemente, pero resistía. Lucía apoyó la cabeza contra la piedra y cerró los ojos un instante, tratando de recobrar el aliento. En la penumbra de su conciencia, imaginó el rostro de Cristo, no como una aparición, sino como una certeza interior. Sintió que, aunque su cuerpo pendía de una frágil rama, su espíritu estaba firme, sostenido por algo mucho más grande que la fuerza humana. Pasaron los minutos, o tal vez horas, sin que pudiera medir el tiempo. Cada respiración era una plegaria, cada latido una prueba de que aún seguía viva. El dolor en el brazo aumentaba, pero no lo maldecía. Era el recordatorio de que todavía pertenecía a este mundo. Finalmente, murmuró con voz temblorosa. «No sé si fue un milagro o una raíz, Señor, pero si me diste una segunda oportunidad, prometo no desperdiciarla». El silencio del aire la envolvió de nuevo. Las nubes se abrieron, dejando caer un rayo de luz que tocó su rostro. Lucía sonrió débilmente. No sabía cómo ni por cuánto tiempo resistiría, pero algo en su interior le decía que aún no había terminado su misión. Lucía despertó con el sabor del polvo en los labios y un dolor punzante en el brazo. La luz del amanecer se filtraba entre las rocas del barranco, tiñendo todo de tonos dorados. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde la caída. El aire era frío, pero el silencio tenía una paz que la envolvía como un manto. Parpadeó varias veces hasta que logró enfocar su entorno. Estaba viva, sostenida por una raíz gruesa que salía de la pared del barranco, enredada en la manga de su hábito. La vista hacia arriba era vertiginosa. El borde del precipicio se perdía entre sombras, y más allá, el cielo comenzaba a clarear. Lucía exhaló con dificultad. Cada respiración era un recordatorio de su fragilidad y al mismo tiempo de algo inmensamente poderoso que no podía explicar. Intentó moverse, pero el brazo derecho no respondía del todo. Aún así, con el izquierdo logró aferrarse a una saliente. La raíz crujió. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Pensó que si soltaba la rama, su cuerpo rodaría hacia el fondo del abismo. Pero entonces, en medio del miedo,
Una calma serena la invadió. No era resignación, sino certeza. Jesús, susurró con voz temblorosa, si sigo aquí, es porque tú lo permitiste. El eco devolvió su voz suavemente, como si el aire quisiera confirmarlo. Lucía sintió una calidez interior que no provenía del sol, sino de algo más profundo. Era como si el alma misma respondiera a su oración. Con esfuerzo, logró acomodar el cuerpo sobre una pequeña repisa de piedra. Desde allí, observó cómo los primeros rayos del sol iluminaban el fondo del barranco. Entre las grietas de la roca, diminutas flores silvestres se abrían, desafiando la dureza del terreno. Aquel detalle tan simple la conmovió hasta las lágrimas. En el lugar donde solo debía haber muerte, la vida florecía. «Así eres tú, Señor», murmuró. «Te escondes en los lugares donde nadie busca». El aire se volvió tibio. Lucía cerró los ojos y por primera vez desde la caída, sonrió. En su mente, recordó un pasaje que la Madre Teresa solía repetir. Dios no siempre evita la caída, pero siempre pone algo que la detenga. La frase resonó en su interior con una claridad nueva, casi luminosa. El brazo herido comenzó a dolerle con más intensidad, pero no se quejaba. Cada punzada era un recordatorio de que aún tenía un propósito. Sentía hambre, sed y cansancio, pero su fe era más fuerte que el miedo. Levantó la mirada hacia el cielo y dijo con voz firme, «Si esta es mi prueba, dame fuerza para soportarla y luz para entenderla». El sol, en ese instante, atravesó el borde del barranco e iluminó su rostro. La claridad era tan intensa que la obligó a entrecerrar los ojos. Por un momento, creyó ver una silueta difusa frente a ella, como la figura de un hombre con los brazos extendidos. No supo si era una ilusión, una sombra o un reflejo, pero el efecto fue inmediato. Su corazón se llenó de paz. «No estoy sola», susurró. El viento sopló suavemente, moviendo su velo. Todo el barranco parecía respirar con ella. Por un instante, el mundo no fue un lugar hostil, sino un espacio sagrado, donde la fe y la tierra se encontraban. Lucía apoyó la frente contra la roca y cerró los ojos. No necesitaba explicaciones. Lo que había sentido era suficiente. No importaba si los demás jamás le creían. Ella sabía que algo o alguien la había sostenido. El cansancio comenzó a vencerla. Las horas se mezclaron con la luz que cambiaba de color. Pero antes de que el sueño la envolviera, sus labios pronunciaron una última oración. «Gracias, Señor, por no dejarme caer del todo». En la grieta donde su cuerpo descansaba, una mariposa se posó sobre su hombro y permaneció quieta. El aire olía a tierra mojada, a promesa cumplida. Lucía, entre la vida y el abismo, se durmió confiando en que la fe no siempre evita la caída, pero siempre, de algún modo, sostiene el alma antes del golpe. El sonido de pasos lejanos fue lo primero que Lucía percibió al despertar. El sol ya estaba alto, y el calor del mediodía la envolvía con una pesadez que hacía arder su piel. Intentó moverse, pero el brazo seguía adolorido. La sed le secaba la garganta y el aire olía a polvo caliente. Apenas pudo alzar la voz. «¿Hay alguien ahí arriba?», susurró. Por un instante creyó que el eco era su única respuesta, pero luego escuchó un silbido, y una voz ronca contestó desde lo alto del barranco. «Santa María, ¿qué hace una mujer ahí abajo?». Lucía levantó la vista. Distinguió la silueta de un hombre con sombrero de palma. Su voz era áspera, pero tenía un tono de sorpresa más que de miedo. «Por favor», dijo ella, «necesito ayuda. Me resbalé. No puedo subir sola». «No se mueva», gritó el hombre. «Voy a bajar. Espere un poco». Minutos después, una cuerda improvisada descendía entre las rocas. El hombre, acompañado por un joven de unos 16 años, comenzó a descender con cautela. Al llegar hasta ella, la miró con asombro. «Soy Tomás, ranchero del otro lado del cerro. Mi hijo y yo escuchamos un ruido desde el camino.
Nunca pensé encontrar a una monja colgada de una raíz. Lucía sonrió débilmente. Tampoco yo lo hubiera creído si no me hubiera pasado. Tomás examinó la raíz que aún la sostenía y negó con la cabeza. Mire nada más, un milagro o algo muy parecido. Esa raíz está podrida por dentro. Cualquiera habría caído. Lucía bajó la mirada. Su corazón se apretó ante la simpleza con que el hombre había descrito aquello que ella aún no podía explicar. A veces, dijo con voz baja, Dios manda raíces cuando no puede bajar él mismo. Tomás soltó una risa suave. Pues entonces hoy nos mandó a nosotros también. Vamos a sacarla de aquí, hermana. Con la ayuda del muchacho, que se llamaba Mateo, aseguraron la cuerda alrededor del torso de Lucía. Cada movimiento era doloroso, pero ella aguantaba sin quejarse. El ascenso fue lento. La cuerda se deslizaba entre las piedras ásperas y el aire parecía más pesado con cada metro. Lucía cerró los ojos y se dejó guiar por las voces de sus rescatistas. Cuando al fin alcanzaron la cima, cayó de rodillas sobre la tierra. El cielo se abría azul e inmenso sobre su cabeza. Inspiró con fuerza, sintiendo el olor a hierba seca y libertad. Tomás se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Hermana, no sé qué pasó aquí, pero usted volvió a nacer. Lucía levantó la vista y con una sonrisa cansada respondió, no volví a nacer, señor, solo recordé que la vida no se me dio para esconderla. Mateo la observaba con curiosidad. ¿De verdad cree que Dios la salvó?, preguntó el joven. Lucía lo miró con dulzura. Creo que Dios nos sostiene de muchas formas, a veces con una oración, a veces con las manos de un desconocido. El muchacho bajó la mirada pensativo. Tomás asintió con respeto. Yo no sé mucho de religión, hermana, dijo, pero sí sé reconocer cuando algo grande sucede, y esto no es cosa de suerte. Lucía guardó silencio unos segundos. Sentía el calor del sol en el rostro y el pulso acelerado. Había estado a un paso de la muerte, y sin embargo, la vida la había sostenido. Gracias, Tomás. Gracias, Mateo. Que el Señor los bendiga por no pasar de largo. Tomás levantó la cesta rota que había encontrado junto al camino. El pan se perdió, pero lo importante está aquí, dijo, señalando su corazón. Lucía sonrió. Se apoyó en el hombro del hombre para ponerse de pie. Dieron unos pasos por el sendero, dejando atrás el barranco que aún parecía murmurar su historia. Antes de irse, la monja se volvió hacia él. El viento movía su velo suavemente. No sé si esto fue un milagro o una simple raíz, dijo con voz temblorosa, pero si fue la tierra la que me sostuvo, entonces también ahí está Dios. Tomás la miró con respeto y respondió, sí, hermana, en esta tierra y en los que no miramos hacia otro lado cuando alguien cae. Lucía respiró hondo. El camino de regreso se extendía ante ellos, y aunque su cuerpo dolía, su espíritu estaba firme. Había sobrevivido, y sabía que cada paso que diera a partir de ese día tendría el peso de una promesa cumplida. El sonido de las campanas del mediodía se mezclaba con el rumor de los pájaros cuando Lucía y sus rescatistas cruzaron los límites del pueblo. El sol golpeaba fuerte, y el polvo del camino se pegaba al hábito manchado. Cada paso dolía, pero la monja avanzaba con el corazón sereno. Tomás caminaba a su lado, sosteniendo la cuerda que había servido para salvarla, como si fuera un trofeo silencioso. Mateo lo seguía con la mirada fija en el suelo, aún impresionado por lo vivido. Al acercarse al convento, algunos vecinos se detuvieron a mirarla. Los rumores se habían extendido desde temprano. Alguien dijo haber visto a la monja del Rosario caer por el barranco. Otros aseguraban que había muerto. Al verla regresar viva, el murmullo se volvió más intenso. «Miren, ahí viene», dijo una mujer desde un puesto de frutas. «Dicen que Dios la sostuvo». «O tal vez la tierra tuvo compasión», replicó un hombre escéptico. Lucía no respondió. No buscaba convencer a nadie. Su fe no necesitaba aplausos. Cuando llegaron a la puerta del convento, el padre Esteban ya los esperaba. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. Corrió hacia ellos ayudando a Lucía a entrar.
Por el amor de Dios, hija, ¿qué le pasó?, preguntó con voz temblorosa. Una caída, padre, pero no llegué al fondo, respondió ella con una sonrisa débil. Alguien me sostuvo antes de tocar las rocas. El sacerdote frunció el ceño. ¿Alguien? Lucía lo miró a los ojos. No sabría decir si fue alguien o algo, pero sentí que no estaba sola. El padre Esteban suspiró y la llevó al interior. Las hermanas se reunieron a su alrededor, murmurando oraciones de agradecimiento. Una de ellas, Sor Magdalena, le limpió el rostro con un paño húmedo. Pensamos que no volveríamos a verla, dijo con lágrimas en los ojos. Todo el pueblo decía que había muerto. Lucía tomó su mano. No morí, hermana. Solo aprendí lo cerca que puede estar la vida del abismo. Mientras la atendían, Tomás y Mateo esperaban afuera. El sacerdote salió a agradecerles. No sé cómo pagárselos, dijo el padre Esteban. No hay nada que pagar, padre, respondió Tomás. Si la encontramos fue porque alguien quiso que estuviéramos ahí. Mateo, que había permanecido callado, agregó: Nunca olvidaré lo que dijo, que Dios nos sostiene de muchas formas. El sacerdote asintió conmovido. Y tal vez hoy fueron ustedes sus manos. Dentro del convento, Lucía reposaba en su celda. El cuerpo le dolía, pero el alma parecía más ligera. Por la ventana entraba el canto de los grillos y el olor a tierra húmeda. Miró la cruz que colgaba en la pared y susurró: Gracias, Señor. No me diste alas, pero me diste raíces. Esa misma tarde, algunas personas del pueblo se acercaron al convento con curiosidad. Querían verla, tocarla, escuchar de su propia boca lo que había pasado. El padre Esteban trató de contener el alboroto, pero Lucía aceptó recibirlos un momento, no con la intención de alimentar rumores, sino para compartir una verdad más profunda. No busquen milagros donde solo hay misericordia, les dijo con voz suave. No fui sostenida por manos invisibles, sino por la vida misma que todavía me quiere aquí. Las mujeres se miraron entre sí, confundidas. Un anciano preguntó: ¿Entonces no fue un milagro? Lucía sonrió. Cada amanecer lo es, cada respiración, solo que a veces olvidamos mirarlo así. La noticia corrió por Guanajuato esa noche. Algunos la tomaron como señal divina, otros como simple coincidencia. Pero más allá de las interpretaciones, el nombre de la hermana Lucía comenzó a resonar con respeto. Ya no era la monja del rosario, sino la que volvió del barranco. En su celda, antes de dormir, Lucía sintió el peso del día desvanecerse. Cerró los ojos y recordó la voz de Tomás. A veces Dios manda raíces cuando no puede bajar él mismo. Esa frase se grabó en su corazón. Sabía que la prueba no había terminado, pero algo dentro de ella había cambiado. El barranco había sido su frontera entre el miedo y la fe, y ahora, al regresar, no solo traía vida, sino también una historia que el pueblo jamás olvidaría. La noche había caído sobre Guanajuato con un silencio espeso, roto solo por el tañido lejano de una campana. En el convento todas dormían menos Lucía. Se había sentado junto a la ventana, mirando las luces del pueblo que titilaban como luciérnagas perdidas. Desde su regreso no lograba conciliar el sueño. El cuerpo se había recuperado poco a poco, pero el alma seguía temblando. Cada vez que cerraba los ojos revivía la caída, el viento, la sensación del vacío, el tirón repentino que la había salvado. Y aunque agradecía haber sobrevivido, algo la perseguía: el miedo. No era miedo a morir, sino a no comprender por qué había sido salvada. ¿Por fe? ¿Por casualidad? ¿Por voluntad divina? Esa duda la mantenía despierta, apretando entre los dedos la pequeña cruz de madera que llevaba desde niña. En medio del silencio, escuchó pasos suaves. La puerta se entreabrió y apareció Sor Magdalena, con un candil en la mano. «Hermana, no ha dormido en toda la semana», dijo con preocupación. «Su cuerpo sana, pero su alma parece más cansada». Lucía suspiró. «No puedo dejar de pensar, Magdalena. Estuve a un respiro de morir y me pregunto, ¿por qué yo?». La otra monja se acercó y le tomó la mano.
tal vez porque aún tiene algo que enseñar. Lucía bajó la mirada. ¿Y si no era un milagro? ¿Y si solo tuve suerte? Entonces bendiga esa suerte, respondió Magdalena con ternura, porque la suerte también puede ser un idioma de Dios. Lucía sonrió apenas, pero cuando la hermana se retiró, la duda volvió a crecer en su pecho. Se levantó, caminó por el claustro vacío y se detuvo frente al altar. Las velas proyectaban sombras que se movían lentamente sobre las paredes. Se arrodilló y murmuró: «Señor, me diste una segunda vida, pero no sé qué hacer con ella. La gente habla de milagros, pero yo solo siento miedo. Enséñame a no temer lo que no entiendo». El eco de su oración se perdió entre los arcos del templo. Afuera, el viento soplaba, trayendo consigo un olor a lluvia. En la distancia, un trueno retumbó. Lucía cerró los ojos, respirando profundamente. La fe no elimina el miedo, recordó las palabras del padre Esteban, solo te enseña a seguir caminando con él al lado. A la mañana siguiente, el sacerdote la visitó en el huerto. La encontró arrancando malas hierbas con gesto ausente. «Hermana», dijo con voz amable, «la he visto inquieta». El cuerpo se recupera, pero su espíritu parece herido. Lucía lo miró con los ojos cansados. «Padre, me duele admitirlo, pero tengo miedo, no del barranco, sino de no estar a la altura de lo que la gente cree que soy». El sacerdote asintió. «La humildad no es duda, hija. Es el reconocimiento de que todo lo que tenemos pertenece a Dios, incluso el miedo. Pero la gente me mira como si hubiera bajado del cielo, y yo solo soy una mujer que cayó y tuvo suerte». El padre Esteban le sonrió con serenidad. «Entonces dígales eso, que el milagro no está en no caer, sino en levantarse sin perder la fe». Lucía guardó silencio. Aquellas palabras le dieron una claridad que no había sentido desde su regreso. Comprendió que el miedo no debía esconderlo, sino compartirlo. Tal vez su experiencia no era un misterio que explicar, sino una lección que ofrecer. Esa tarde, cuando las hermanas se reunieron para rezar el rosario, Lucía habló con voz firme. «He sentido miedo, hermanas, miedo a no entender por qué sigo viva, pero si Dios me sostiene, también me pide que no guarde silencio. La fe no me salvó del abismo, me salvó de perder el sentido de mi vida». Las miradas se cruzaron en silencio. Nadie dijo nada, pero todas sintieron que algo había cambiado. Esa noche, por primera vez desde la caída, Lucía durmió profundamente. En sueños, vio el barranco iluminado por el amanecer, y sobre las rocas, la misma raíz que la había detenido, creciendo verde y firme. Despertó con lágrimas en los ojos y una certeza nueva. El miedo no había desaparecido, pero ahora caminaba junto a la fe, no en su contra. El amanecer llegó tibio, con el canto de los gallos colándose por las rendijas del convento. Lucía despertó con una decisión nueva en el pecho. Había pasado días meditando las palabras del padre Esteban y comprendió que la fe no era esconder el dolor, sino transformarlo. Si había sobrevivido, no era solo para rezar, sino para reconciliar. Esa mañana pidió permiso al sacerdote para salir al pueblo. Él la miró con un dejo de preocupación. «¿Estás segura, hija? Todavía hay quienes no la ven con buenos ojos». Lucía asintió. «No puedo cargar con rencor, padre. El perdón que no se entrega pesa más que cualquier herida». Salió del convento con el sol aún bajo. El pueblo despertaba lentamente, las mujeres barrían las entradas, los niños corrían descalzos, y los hombres se preparaban para el trabajo. Al pasar, algunos la saludaban con respeto, otros con silencio. Pero ella caminaba con serenidad, guiada por algo más fuerte que el miedo. Llegó a la casa de doña Matilde, madre de uno de los jóvenes que había estado en el sendero aquel día. La mujer, al verla, palideció. «Hermana Lucía, no esperaba que viniera». «Vengo en paz, señora», respondió con voz suave. «No busco culpas, solo palabras». Doña Matilde bajó la mirada. «Mi hijo no duerme desde lo que pasó. Dice que fue un accidente, pero el remordimiento lo está consumiendo». Lucía colocó una mano sobre la suya.
A veces, el alma aprende más del arrepentimiento que del castigo. Permítame hablar con él. El muchacho salió del cuarto lentamente. Era Emilio. Su rostro mostraba ojeras profundas y un temblor contenido en las manos. Al verla, no pudo sostenerle la mirada. «Hermana, yo», balbuceó. «No sé qué decirle. No quise...» Lucía lo interrumpió con calma. «No vine a escuchar excusas, hijo. Vine a liberar tu alma y la mía del peso del odio». Emilio tragó saliva. «No puedo perdonarme. Desde ese día no he vuelto a mirar al cielo sin sentir vergüenza». «Entonces míralo hoy», dijo Lucía señalando la ventana. «Míralo sin miedo. Dios no te salvó para que te escondas en la culpa». El joven levantó la vista. El sol bañaba las tejas del pueblo y un rayo de luz entró por la puerta. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «No entiendo por qué usted me perdona». Lucía sonrió. «Porque el perdón no es entender, es confiar. Yo también estuve colgando del borde del miedo, y alguien me sostuvo. Ahora es mi turno de sostenerte a ti». Doña Matilde se cubrió la boca con las manos, sollozando en silencio. Emilio cayó de rodillas frente a Lucía. «Le juro, hermana, que no volveré a ofender a nadie. Lo que hice me quemará por dentro toda la vida». «No, hijo», respondió ella con ternura. «Lo que hiciste debe enseñarte a no empujar a nadie más hacia la oscuridad, que tu culpa se convierta en compasión, no en castigo». El joven asintió sin poder hablar. Lucía lo bendijo con la señal de la cruz y se levantó. «Dios ya te perdonó antes de que lo pidieras. Ahora solo falta que tú te creas digno de ese perdón». Cuando salió a la calle, el aire le pareció más liviano. Caminó hacia la plaza y vio a varias personas observándola desde lejos. Algunas le sonreían, otras seguían con gesto incrédulo. Pero Lucía ya no temía las miradas. Sabía que el verdadero milagro no había sido sobrevivir, sino tener la fuerza para perdonar. En el camino de regreso al convento, se detuvo junto al mirador desde donde se veía el valle. El viento movía suavemente su velo. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor. Me diste enemigos para enseñarles amor, y me diste miedo para convertirlo en fe». Detrás de ella, el repicar de las campanas marcó el mediodía. En algún lugar Emilio lloraba en silencio, mientras su madre encendía una vela de agradecimiento. Y Lucía, al sentir el calor del sol sobre su rostro, entendió que el perdón no borra el pasado, pero lo ilumina de modo que ya no duele mirarlo. Los días siguientes trajeron un aire distinto al convento. Las hermanas notaron que Lucía caminaba con una serenidad nueva, como si una carga invisible hubiera desaparecido de sus hombros. El perdón había cicatrizado una herida profunda, pero también había despertado en ella una inquietud: la necesidad de agradecer. No bastaba con orar. Su gratitud debía tener forma, camino, propósito. Una mañana, durante el desayuno, habló con el padre Esteban. «Padre, he decidido hacer una peregrinación al santuario de Cristo Rey en el Cubilete. Quiero agradecerle a Dios por haberme sostenido y también pedir por los que aún no encuentran fe». El sacerdote la observó con preocupación. «Es un viaje largo, hija. Son días de camino bajo el sol y entre montañas». «Lo sé», respondió ella con calma, «pero necesito hacerlo. Mi cuerpo ya sanó. Ahora le toca al alma andar lo que el miedo detuvo». El padre Esteban suspiró sabiendo que no podría convencerla. «Entonces no camine sola. Dios manda compañía a quien lleva su luz». Lucía salió al amanecer siguiente, con un bastón de madera, una cantimplora y un rosario. Las campanas del convento sonaron despacio, despidiéndola. El aire era fresco, y el olor de la tierra húmeda le recordó su infancia en Morelia. A cada paso repetía una oración corta: «Gracias por sostenerme, Señor». Al pasar por el mercado, algunos vecinos se detuvieron. Una anciana la bendijo, un niño corrió a entregarle una flor. Incluso Tomás y Mateo, los hombres que la habían rescatado, aparecieron con sus sombreros en la mano. «Si va a caminar hasta el Cubilete», dijo Tomás, «no irá sola». Lucía sonrió.
No busco compañía, pero la acepto como bendición. Y así comenzó la travesía. El grupo fue creciendo con el paso de los días. Campesinos, madres con hijos, jóvenes y ancianos se unían al verla avanzar con determinación. No había cantos ni discursos, solo el sonido de los pasos sobre la tierra y las oraciones que se mezclaban con el viento. Durante las noches dormían junto a los caminos. Lucía encendía pequeñas fogatas y compartía pan con los peregrinos. En una de esas veladas, un hombre que había perdido a su esposa le preguntó: «Hermana, ¿usted cree que Dios todavía nos escucha?». Lucía miró las brasas encendidas y respondió: «Dios nunca deja de escuchar. A veces somos nosotros los que hablamos demasiado para oírlo». El hombre asintió con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron duros. El sol del Bajío caía implacable y el polvo se pegaba a los pies. Pero Lucía no se detenía. Su cuerpo, antes débil, ahora parecía moverse con una fuerza que nacía de dentro. Cada colina superada era un agradecimiento más. A medida que avanzaban, la noticia de la monja del barranco se extendía por los pueblos. Algunos salían a ofrecerles agua, otros se unían al grupo por unos kilómetros solo para escucharla rezar. En una tarde nublada, mientras subían una cuesta empinada, Mateo caminaba junto a ella. «Hermana», dijo el joven, «nunca había creído en nada. Pero desde que la conocí siento que algo cambió». Lucía le sonrió. «No crea en mí, hijo. Créale a la vida, porque si sigue aquí, es porque ella no se ha rendido contigo. ¿Y si vuelvo a dudar? Dude, pero no deje de caminar. Hasta la fe necesita pasos para existir». La montaña del Cubilete apareció a lo lejos al quinto día de camino. Desde la base el Cristo Rey se alzaba imponente, con los brazos abiertos hacia el cielo. Los peregrinos callaron, conmovidos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Cada paso la acercaba a un encuentro que no buscaba con los ojos, sino con el alma. Cuando llegaron a la cima el viento era frío y limpio. Lucía cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. «Gracias, Señor», susurró. «Me hiciste caer para enseñarme a levantar a otros». El grupo la rodeó en silencio. Nadie habló. Solo el eco del viento repitiendo, una y otra vez, las palabras que nacían del corazón de aquella mujer que había aprendido que el milagro más grande no era salvarse de la caída, sino seguir caminando después de ella. El amanecer sobre el Cubilete tenía una luz distinta, dorada y silenciosa. Lucía abrió los ojos antes que el resto de los peregrinos. El aire era frío y olía a piedra y pino. A lo lejos el Cristo Rey se alzaba sobre la cima, sus brazos abiertos como si abrazara todo el valle. La monja se quedó quieta unos segundos, observando el horizonte. Había llegado, pero dentro de ella, el camino no había terminado. A medida que subían los últimos metros, los pasos se hacían lentos. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban. Lucía caminaba con la cabeza inclinada, repitiendo una oración sencilla. «Gracias por no soltarme». El bastón que la acompañaba desde el primer día golpeaba la tierra con un ritmo constante, casi como un corazón latiendo. Cuando alcanzaron el santuario, un grupo de sacerdotes y voluntarios los recibió con sonrisas y cánticos. Uno de ellos se acercó a Lucía. «Bienvenida, hermana. ¿Desde dónde ha venido?» «Desde Guanajuato», respondió con humildad. «Vine a agradecer, no a pedir». El sacerdote asintió con una mezcla de respeto y curiosidad. «Entonces su oración será ligera, porque quien agradece ya tiene todo». Lucía sonrió. Entró al templo y se arrodilló frente al altar. El murmullo de los peregrinos se desvaneció a su alrededor. Cerró los ojos y sintió que el silencio era más profundo que cualquier palabra. En ese instante, todas las imágenes regresaron: la caída, la raíz, el rescate, el perdón. Pero ahora, en lugar de dolor, solo sentía comprensión. «Señor», murmuró, «entendí. No me salvaste para que hablara de milagros, sino para que mostrara lo que la fe puede hacer con el miedo». Una lágrima le resbaló por la mejilla.
El peso que había llevado por meses se disolvía poco a poco, como si la montaña misma se lo quitara de encima. A su lado Mateo se arrodilló también. «Hermana, cuando la conocí, no creía en nada», dijo con voz baja. «Pero verla caminar hasta aquí me hizo entender que creer no es ver algo, es sentir que no estás solo». Lucía lo miró con ternura. «Entonces ya crees, hijo. Lo que sientes ahora es fe, y no hay montaña más alta que la que acabas de subir por dentro». El viento sopló con fuerza, moviendo los velos de los peregrinos. Afuera, las campanas del santuario repicaban. Lucía salió y alzó la mirada hacia la enorme estatua de Cristo. Los rayos del sol se reflejaban en el bronce, creando un brillo casi cegador. Por un momento, sintió la misma paz que en el barranco, aquella sensación de ser sostenida sin manos visibles. A su alrededor la gente oraba, pero Lucía no necesitaba palabras. Cerró los ojos y dejó que el viento la envolviera. En su mente, recordó las palabras de la Madre Teresa. La fe no se demuestra con rezos, sino con el modo en que sigues caminando cuando el suelo desaparece. Después de un largo silencio, sacó una pequeña carta de su hábito. La había escrito en el convento antes de partir, sin saber si llegaría. La dejó en el altar con una frase escrita al final: «Gracias por la caída que me enseñó a volar sin alas». Tomás se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hermana, no sé qué vio allá abajo, pero lo que sea que pasó, cambió más vidas de las que imagina». Lucía asintió con una sonrisa serena. «No vi nada, Tomás. Solo entendí que la fe no me salvó del dolor, sino del vacío». El grupo permaneció un tiempo más en oración. Al bajar de la montaña, Lucía se detuvo un instante y miró hacia atrás. El Cristo Rey parecía mirarla también, recortado contra el cielo azul. En su pecho sintió una mezcla de humildad y certeza. Había subido buscando respuestas, pero lo que había encontrado era más grande: la reconciliación consigo misma. El descenso fue lento, pero ligero. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía caminaba sin el peso del miedo. Había comprendido que la fe no la apartaba de la tierra, sino que la unía más a ella, y mientras el viento silbaba entre las piedras, pensó que tal vez la verdadera montaña de la fe no era aquella que había subido, sino la que había aprendido a escalar dentro de su corazón. Pasaron los años y el convento de Guanajuato volvió a llenarse de vida. Las campanas seguían marcando las horas del día, pero en su sonido había un matiz distinto, como si cada toque recordara la historia de una mujer que se negó a dejar de creer. La hermana Lucía ya no era la joven frágil de mirada temerosa. Ahora tenía el semblante sereno de quien ha aprendido a caminar con la fe como guía, no como refugio. Tras su peregrinación, algo cambió en la comunidad. Las personas del pueblo comenzaron a acercarse al convento no solo para pedir ayuda, sino también para ofrecerla. Los rumores del pasado se convirtieron en relatos de esperanza. Los mismos que antes la miraban con desconfianza, ahora buscaban su consejo. Con el tiempo, Lucía fundó un pequeño hogar para mujeres sin recursos. Lo llamó Casa de la Luz. No era un orfanato ni un convento, sino un lugar donde las mujeres podían aprender un oficio, rezar si lo deseaban, y sobre todo recuperar la dignidad. En las paredes colgaban frases sencillas escritas por ella misma. La fe no exige perfección, solo sinceridad. Cada mañana, Lucía recorría el patio mientras las jóvenes lavaban ropa o amasaban pan. Les hablaba con la suavidad de una maestra y la firmeza de una madre. «No importa de dónde vengan ni lo que hayan perdido», les decía. «Lo importante es que aún respiran, y mientras haya aliento hay camino». Entre las muchachas había una que la observaba con especial atención. Se llamaba Rosa, una adolescente de ojos oscuros y carácter rebelde. Un día, mientras tejían juntas, le preguntó: «¿Usted nunca dudó de Dios, hermana?». Lucía sonrió. «Muchas veces, hija. Dudar no es perder la fe, es buscarla. ¿Y si uno ya no siente nada al rezar? Entonces deje que el silencio rece por usted.
Dios también escucha cuando el alma calla. Rosa bajó la cabeza, emocionada. En su interior, algo empezó a sanar. El pueblo también cambió. El barranco donde Lucía había caído se convirtió en un lugar de oración. No porque la gente creyera en milagros visibles, sino porque comprendieron que en ese sitio había nacido una historia de perdón y renacimiento. Cada año, en la fecha de su rescate, los vecinos subían con velas encendidas y rezaban juntos. Nadie hablaba de prodigios, solo de fe y de vida. Emilio, aquel joven marcado por la culpa, ahora trabajaba en la Casa de la Luz. Ayudaba a reparar techos y enseñar carpintería a los niños. Lucía lo veía con orgullo silencioso. Un día él se le acercó, limpiando el sudor de la frente. «Hermana, si no fuera por usted, yo no estaría aquí». «No, Emilio», respondió ella. «Estás aquí porque decidiste no quedarte en la oscuridad. Yo solo te mostré la puerta». El viento soplaba cálido sobre los cerros, trayendo el aroma de las bugambilias en flor. En las tardes, Lucía se sentaba frente al portón del convento y miraba el horizonte. A veces llegaban viajeros que querían escuchar su historia, pero ella siempre respondía lo mismo. «No hay historia que contar, solo caí y la fe me levantó». El tiempo dejó canas en su cabello, pero no apagó su luz. Las hermanas decían que su presencia llenaba el lugar de calma. Cuando hablaba, las palabras parecían tener el peso de la verdad sencilla, esa que no busca convencer, sino abrazar. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Rosa se acercó con un cuaderno en las manos. «Hermana, escribí lo que aprendí de usted». Lucía lo tomó con ternura. En la primera página leyó: «No se trata de no caer, sino de no olvidar quién te sostuvo». La monja la abrazó con lágrimas contenidas. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar, hija». El eco de su vida se había extendido más allá del barranco, más allá de los muros del convento. Su historia ya no le pertenecía. Era del pueblo, de las mujeres, de todos los que alguna vez sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa noche, mientras las campanas tocaban el último rezo, Lucía miró al cielo y pensó que la esperanza era como el sonido que dejan las cosas sagradas. No se ve, pero permanece resonando en el alma de quien la escucha. El amanecer cubría los cerros de Guanajuato con una luz dorada y suave. El aire olía a tierra húmeda después de una noche de llovizna. Lucía caminaba lentamente por el sendero que conducía al barranco. Los años habían encorvado un poco su espalda, pero sus pasos conservaban la misma firmeza tranquila de siempre. Llevaba entre las manos su viejo rosario y una pequeña flor blanca que había tomado del jardín de la Casa de la Luz. Al llegar al borde del precipicio, el corazón le latía despacio, con la serenidad de quien se encuentra con un viejo amigo. El barranco seguía allí, profundo e imponente, pero ya no le infundía temor. Lo miró largo rato, recordando cada detalle: el viento cortante, la raíz que la había detenido, la voz interior que le había susurrado que no estaba sola. A su alrededor, todo parecía más silencioso que nunca, como si la tierra misma contuviera la respiración. «He vuelto, Señor», dijo en voz baja, «no para pedirte, sino para agradecerte». El eco devolvió sus palabras, y en ese eco sintió una respuesta. Cerró los ojos y respiró hondo. Había dedicado toda una vida a servir, a enseñar a los demás que la fe no era un acto de magia, sino de entrega. Y ahora comprendía que también ella había sido sostenida no solo por Dios, sino por las personas que él había puesto en su camino: Tomás, Mateo, el padre Esteban, Rosa, Emilio. Cada uno había sido una raíz que impidió su caída final. El sol comenzó a ascender, iluminando el valle con un resplandor dorado. Lucía colocó la flor junto a una piedra y se arrodilló. Su voz se quebró un poco cuando dijo: «Gracias por haberme permitido caer lo suficiente para aprender a levantarme». Durante unos minutos guardó silencio. En su mente pasaron imágenes de todos los rostros que había conocido, de las manos que había sostenido, de las lágrimas que había secado.
Cada historia era una prueba de que la fe no necesita milagros visibles. Basta con la certeza de que incluso en la oscuridad, la esperanza nunca se apaga. Sintió una ráfaga de viento y levantó la vista. En la distancia, vio a Rosa subiendo por el sendero, agitando la mano. La joven se acercó con una sonrisa alegre. «Hermana, la he buscado por todas partes. Nos asustamos al no verla en la casa». Lucía sonrió con dulzura. «Tenía que despedirme de este lugar. Aquí comenzó todo, hija». «¿Le sigue doliendo recordar?», preguntó Rosa, sentándose junto a ella. «Ya no. El dolor se vuelve sabiduría cuando uno lo acepta. Antes veía este barranco como mi castigo. Ahora lo veo como mi puente hacia la fe». Rosa la miró en silencio. Había escuchado muchas veces las historias de Lucía, pero verla allí tan serena le hizo comprender lo que significaba realmente creer. «Hermana, ¿qué siente cuando mira hacia abajo?». Lucía pensó un momento antes de responder. «Siento gratitud. No por haber sido salvada, sino porque aprendí que Dios no me sostiene para que no caiga, sino para que no deje de amar, aunque caiga». El sol seguía subiendo, bañando las montañas con destellos de luz. Las dos mujeres permanecieron allí sin hablar. El viento soplaba fuerte, moviendo los velos, y Lucía sintió una paz inmensa, la misma que había sentido años atrás al despertar entre las rocas. Se levantó lentamente y tomó la mano de Rosa. «Prométame, hija, que seguirá ayudando a las que aún no encuentran su raíz». «Lo prometo», respondió la joven con lágrimas en los ojos. Lucía asintió satisfecha. Emprendieron el camino de regreso. Detrás de ellas, el barranco quedó iluminado por el sol, convertido en un símbolo de lo que la fe puede transformar. Antes de perderlo de vista, la monja se detuvo un instante y murmuró: «Todo lo que creí perdido, lo encontré aquí. Gracias, Señor, por haberme sostenido entonces. Y ahora». Su voz se fundió con el canto de las aves y el murmullo del viento entre los magueyes, y así, con el corazón ligero, hermana Lucía siguió caminando, dejando tras de sí el eco de una vida que enseñó que la verdadera fe no consiste en no caer, sino en creer que siempre habrá algo o alguien que nos sostenga antes de tocar las rocas. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que celebran la fuerza del espíritu humano. Haz clic en el video que ves en pantalla y sigue descubriendo historias reales que te harán creer en la esperanza.